Bien, seguimos conversando con Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, esta tarde con nosotros en estudio. Ustedes recuerden también nuestras redes sociales, @encontextoepisodio. Vamos a dar lectura un poco más adelante un par de comentarios que ya tenemos con la etiqueta CNE en contexto y también con nuestras cuentas, la de nuestro invitado, @Enrique Márquez P. Dejamos en el aire una idea y tenía que ver con el ciudadano. Hablamos del acuerdo entre la clase política de nuestro país. Hablamos del revocatorio y que los políticos con cautela fijaron posición respecto a este recurso de la democracia, pero ¿qué pasa con el ciudadano? Más allá de lo que ocurre con el revocatorio, que luego vamos a ampliarlo, con la confianza que pueda tener el ciudadano en su árbitro electoral, que en años previos a 2020, a 2021, cuando se desarrollaron las elecciones regionales en las 23 entidades federales de nuestro país, decía no hay garantías para votar. Las personas, según las encuestadoras del país, no tenían confianza en el árbitro electoral. Hoy Enrique Márquez, que está al frente dentro de esta Junta del Poder Electoral, ¿cómo ve al ciudadano respecto a esa posición y los pasos que también tiene que dar para que haya confianza teniendo en cuenta esas observaciones? Por ejemplo, ayer casualmente, y enviamos un saludo a Luis Lipa, que fue candidato a la gobernación del estado de Apure, al ver que iba a estar con nosotros preguntaba: ¿qué ha pasado con el caso de Apure, el caso de su denuncia respecto a las irregularidades que pasaron en los centros de votación en la frontera? Y así como ese, otras irregularidades que pudieran al ciudadano generarle desconfianza del árbitro, de la capacidad del árbitro de velar por esa garantía. Bueno, sin duda alguna no todo está hecho y sin duda alguna tenemos mucho que hacer. Yo creo que la desconfianza no es solo en el árbitro, es en la política y es en la clase política en términos generales. Sin embargo, la participación electoral mejoró mucho, que se habla de un 40% del registro total, pero cuando tú le metes la lupa al registro total, te das cuenta que hay un número importante de venezolanos que no podían ejercer su derecho al voto porque están afuera. Estás hablando de millones de personas. O sea que bien pudiéramos decir que la mitad de los venezolanos votó en esta oportunidad, cuál es importante desde el punto de vista de la recuperación de una ruta, porque la recuperación de la ruta del voto, de la democracia, no es solo responsabilidad del CNE. El CNE puede hacerlo todo, pero si la clase política no llama a votar, la gente no va a votar. El CNE sirve una mesa, pero quien invita a la mesa a que la gente se siente y coma es el político, es el que hace la oferta electoral, es el que logra sacar a la gente de su casa y la motiva. Y entonces, ¿qué ha pasado? Durante algún tiempo se utilizó la abstención como herramienta política. Ahora, cuando tú llamas a la abstención porque no hay condiciones y ya van 2 periodos o dos procesos electorales diciendo, mira, no hay condiciones para participar, luego que llames a votar, entonces tienes que dar muchas explicaciones. El CNE en este caso es un actor. Nosotros vamos a hacer, y en lo personal voy a hacer todo lo que tenga que hacer por dar las garantías necesarias. Las garantías técnicas están ofrecidas. Reconozco que hay un déficit político todavía, que el CNE le falta la fuerza necesaria para imponerse y hacer que efectivamente se cumpla con lo previsto en la Constitución en torno a la igualdad en el trato, pero hay casos, por ejemplo, como el del gobernador, el de la gobernación de Apure, el señor Lipa. El señor Lipa reportó una serie de irregularidades que tienen que ver incluso con presencia de efectivos militares irregulares en la frontera. Grupos armados. Ahora, el CNE allí, fíjate tú, el CNE allí tiene los brazos muy cortos, porque eso es una realidad que no es electoral, es una realidad de dificultades que tiene nuestro país. Te hablo por el estado Zulia, por ejemplo. El estado Zulia igual es una frontera muy caliente, muy dificultosa. Ahora, eso no se lo pueden achacar solo al CNE, es un problema del Estado venezolano que no puede garantizar de pronto una participación electoral alejada de esa realidad. Yo por eso digo que hay mucho por hacer, pero eso lo tenemos que hacer juntos. Yo sí creo que podemos hacer más y debemos hacerlo todos los días. Así como cada persona intenta hacer más con su familia, se esfuerza cada día más, los funcionarios tenemos que hacer mucho más para que estas cosas mejoren, para que el ciudadano pueda tener cada vez más garantías de que la democracia funciona. En este caso, por ejemplo,
Otro caso, por ejemplo, el caso de Pariaguán, en el estado Anzoátegui, donde ocurrió una realidad distinta respecto a las denuncias, una inhabilitación que al parecer no aparecía en el sistema. Tomás Bello estuvo con nosotros acá en estudio y planteó con sus documentos el trabajo que se hizo ante el CNE para aclarar esta situación. ¿Y cuál ha sido la respuesta para la ciudadanía? Mira, yo debo decir que no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones administrativas vía Contraloría General de la República. Me parece que son inhabilitaciones que están fuera de la Constitución. En mi opinión, lo digo y lo sostengo. ¿Por qué? Porque al afectado por la inhabilitación no se le otorga el derecho a la defensa. No se le otorga. Yo estoy de acuerdo con las inhabilitaciones que son fruto de una sentencia firme en un tribunal, cuando el afectado o el acusado ha tenido la oportunidad de defenderse. Pero ¿cómo es eso que te van a inhabilitar sin que tú ni siquiera sepas que te están investigando? Eso no puede ser. Por lo tanto, estoy en desacuerdo, y ese es un tema que la clase política y la sociedad venezolana tiene que tramitar. Tenemos que acabar con ese aspecto, en función de que nuestra democracia pueda ser mejor y todos los venezolanos tengamos el mismo derecho a participar. En este caso, reconozco que allí no debió ocurrir eso, pero eso está fuera de las manos del CNE, porque en este caso hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que tenemos que respetar, porque tenemos que empezar por respetar la justicia, así Claro. Estemos de acuerdo o no con una ley. No es estar de acuerdo, es respetarla. Porque es un poder del es un Estado poder. que también la dicta. Hay jurisprudencia en la cual el CNE tiene que aceptar lo dictado, en este caso por la Contraloría, de tal manera que la solución de esto es un acuerdo entre los poderes, es un acuerdo de los políticos, sencillamente para que esto no sea así. Pero mientras esto no cambie, nosotros no podemos hacer nada. Es el mismo caso, por ejemplo, de las candidaturas en la repetición de elecciones en Barinas, caso de inhabilitaciones que no se... Lo mismo. Yo tengo, y así lo dije oportunamente, yo creo que el CNE pudo no acatar directamente la sentencia de la sala electoral que obligaba a detener la totalización en el caso Barinas 21N. ¿Por qué lo afirmo? Porque esos actos desde en el momento en que el pueblo empieza a votar hasta la totalización, eso no lo puede detener nadie. Después de la totalización y proclamación, los afectados pueden acudir a impugnar, pero el acto de votación tiene que tener un resultado, y ese resultado el CNE tiene que publicarlo, de tal manera que no estuve de acuerdo con la forma, no estuve de acuerdo con eso y lo dije, y yo creo que esto precisamente se trata de que cada vez más el CNE pueda tener su plena autonomía en función de que no haya inmiscusión de ningún poder en asuntos que solo le competen al CNE realmente. Y si hay violación de los derechos de alguien, pues tendrá la oportunidad, aquel que se sienta vulnerado, tendrá la oportunidad para acceder a la vía administrativa del CNE y a la justicia tal como existe. Y en el caso de los partidos, lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Una cosa son las inhabilitaciones a personas, a particulares, en ese derecho a ser elegidos y a elegir y a ser electos, y otra cosa también es el de las organizaciones políticas, que este año también se dieron algunas denuncias respecto a organizaciones políticas que fueron excluidas de la lista publicada por el Consejo Nacional Electoral para su participación. ¿Qué pasa con los partidos políticos y su capacidad precisamente de formar parte de este mapa, de esta mesa que sirve el poder electoral? Enrique Márquez está con nosotros, hacemos una nueva pausa y al regreso seguimos con más.